Nuestra vida es misión. Y así el Señor Jesús, después de resucitar, envió a sus discípulos a anunciar el reino prometido, a llamar a todos los hombres y mujeres de buena fe. Hoy es un nuevo día y el jueves eucarístico y sacerdotal. Es 15 de mayo de este año 2025. Le damos gracias al Señor por este nuevo día que nos concede, porque Él nos da la fe y nos regala el Espíritu Santo, para que tengamos la vida y la tengamos en abundancia. No se turbe nuestro corazón, porque aquel que ha resucitado es fiel y permanece en medio de nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a los discípulos, les dijo: Os aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quien he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: el que come mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Os lo aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, todos tenemos la oportunidad cada día de unirnos a Jesús resucitado para sentirnos enviados por Él. Primero, recibirlo como el enviado del Padre, y segundo, dejar que Él nos envíe con la fuerza de la resurrección y con la unción del Espíritu Santo. Porque realmente nuestra vida es misión. Estamos en este mundo para anunciar el amor de Dios, para dar prueba de que en Él permanecemos, y al permanecer en el amor del Señor, nuestra vida alcanza su propósito y logramos salir siempre adelante. Pablo, en la primera lectura, está hablándonos de una manera magistral de lo que ha sido la historia de la salvación. Pablo toma el lugar allí donde está en la sinagoga y habla de cómo la Escritura no se contradice, cómo todo se fue cumpliendo fielmente, porque el Dios de Abraham, el Dios de los profetas, el Dios de los patriarcas, es el Dios de Jesucristo, y Él se esmera por exponerlo de una manera clara para que comprendan que la Escritura se ha cumplido. Sin embargo, hay quienes allí en la sinagoga se van a resistir a escuchar y a aceptar lo que Pablo les está exponiendo. Pero él procede con una gran convicción, y es sentir que Jesús es su Señor, que Jesús ahora es su Salvador, y que Jesús es el mismo que lo ha enviado a anunciar a los gentiles y anunciar a todo hombre y mujer lo que es la obra del reino prometido. ¿Qué significa que Pablo hoy hable de la historia de la salvación? Pues es de gran importancia, porque la historia de la salvación parte de momentos muy concretos, sobre todo porque debemos ver a un Dios que se nos revela en el tiempo y cómo fue madurando la alianza, el pacto con los que creían con Él, hasta crear las condiciones del envío de su Hijo, quien venía y ha venido con la obra de salvar nuestras vidas. Es dichoso el corazón que cree en la historia de salvación que Dios ha hecho, y desde allí aprendemos a leer nuestra propia historia de salvación de manera personal. Porque el que vive la vida en Dios, el que se acerca al Señor, estará todos los días teniendo luz divina
para poder ver que nada en nuestra vida sucede por casualidad. Todo tiene un propósito. Incluso a pesar de nuestras infidelidades, Dios continúa su plan de salvación. Nuestro pecado no es obstáculo para que Él sea Señor, Salvador y para que la resurrección se haga presente. El que quiera creer será bienaventurado. El que no crea permanecerá en la confusión y en la perturbación de su propia fe. Pero lo más importante es entender que la historia de la salvación es propia de aquellos que dejamos que el Espíritu Santo nos mueva y nos inspire a ser dóciles en cada paso, en cada acontecimiento. Cuando uno lee la historia de la salvación, lee el Antiguo Testamento y llega con tanta claridad al Nuevo Testamento también, nos damos cuenta que Dios siempre ha sostenido su revelación, es decir, se ha manifestado en amor y por amor. Porque lo que importa cada día es ver que siempre nuestra vida está marcada por esa obra perfecta de la gracia de Dios. El discurso de Pablo allí en Antioquía de Pisidia es un testimonio maravilloso. Es un hombre que está convertido, un hombre que cree en Cristo Jesús, y él da testimonio que el Antiguo Testamento es ante todo conocimiento de Dios, que en el Antiguo Testamento Dios estaba cumpliendo todas sus promesas y que lo que importa en este momento de la historia es acoger en nuestro corazón a Jesucristo, porque solo acogiéndolo a Él podemos sentir la fidelidad del Padre. El Padre ha sido fiel y nos ha amado en su Hijo, nos ha llamado a una vida nueva. Qué bueno cuando nosotros entendemos de nuestra historia de salvación y nos damos cuenta que ha tenido sombras muy marcadas nuestra historia de salvación, que ha tenido oscuridad cuando nos hemos alejado de Dios, cuando nos hemos apartado, pero que Dios en su gran bondad nos ha seguido conquistando, llamando, trayendo a su presencia, y que eso es lo que hoy vale para nosotros, el presente, un presente marcado por la fidelidad del Padre, porque así está la obra de Dios. Estamos llamados a leer el conjunto de las promesas de la historia de la salvación para darnos cuenta cuánto poder tiene Dios y cuánto más puede hacer en los días venideros, cuando aprendes a tejer con Él tu propia historia de salvación. Por eso en el Evangelio de este día vemos de una manera clara cómo Jesús nos habla del envío. Nos dice, vayan en mi nombre, nos pone en la vía del amor, en la vía de la perfección, en la vía del servicio, porque Él mismo lo dice, al limpiarle los pies a sus discípulos y lavárselos, les estará diciendo, yo soy Señor, y les estoy enseñando el sentido del amor y del envío, lo que significa rescatar al que necesita volver a Dios. Con ese gesto de lavatorio, con ese gesto de el Señor darles vida nueva, les está enseñando a mirar la vida en Él y para Él. Jesucristo es el que nos invita a recorrer todos los caminos de este mundo solo con un propósito, acercar a muchos al Señor. Porque dice el Evangelio de este día, de una manera directa, puntual, dice, os aseguro que el criado no es más que su amo, ni el enviado más el que lo envía. Pues si sabéis esto, sois dichosos. Yo sé bien a quién he elegido. Cuando una persona está en los caminos del Señor, todos los días se tiene que esforzar por llenarse del Espíritu Santo, para no sentir que le está haciendo un favor a Dios, porque esa puede ser una actitud muy osada de la vida, creer que le estamos haciendo un favor a Dios cuando vas a tu grupo de oración, cuando evangelizas, cuando predicas, cuando cantas, ungido por el Espíritu. No le estás haciendo un favor a Dios, al contrario. Él, a través de esos momentos en que te envía a cantar en tu nombre, a anunciar, a predicar, te está haciendo una obra de misericordia,
y te está salvando, te está revelando su amor, su fidelidad, te está usando como instrumento, no porque seas el más santo, sino para que se manifieste su poder allí donde muchos están esperando la obra de Dios, porque donde Dios te envía, Él sabe que allí hay gente oprimida, perturbada, y Él no va a dejar de auxiliarlos. Sencillamente responderá a la oración de los que con fe te reciban como un enviado del Señor. Y lo importante siempre será esto: el que recibe a mí me recibe al que me ha enviado, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Yo creo que esto vale para nosotros. No será nuestras palabras las que tendrán que convencer, serán nuestras palabras las que tendrán que dar luz y revelar la verdad. El que se convenza a una persona de lo que le estoy diciendo es obra del Espíritu Santo. No esperes que todos se conviertan a los que tú les hablas, les predicas en el nombre del Señor. Solo estás siendo un enviado. La obra de la conversión la hará el Señor. Llegará un momento en que esa persona reconocerá que lo que algún día tú le predicaste era verdad y se tendrá que convertir. Pero no es en el tiempo inmediato en el cual tú esperas tus expectativas, sentirte un predicador con éxito, o un servidor con éxito, o una persona con éxito. Uno siempre va en este mundo como enviado del Señor, en el trabajo, en el lugar donde está. Por eso no se desvíen, no haga aquello que no le agrada a Dios, no haga aquello que usted sabe que está mal. Usted está en el lugar donde está como enviado en el nombre de Dios para bendecir, para proclamar su nombre, para vencer la incredulidad, para mostrar un camino de rectitud, porque eso solo lo puede hacer Dios con usted. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves para todos. No olvidemos orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y orar por nuestros sacerdotes. Oremos por la santificación de los sacerdotes.